una mayor educación, que tenían un mayor nivel de lectura, que tenían una actividad cognitiva previa y que tenían mucha participación en actividades cognitivas estimulantes en su vida temprana, ¿sí? O sea que estaban interactuando, estaban yendo a estudiar y aunque no confundamos, o sea, no tiene que ver aquí con ir a la escuela o no ir a la escuela, ¿sí? Tiene que ver con tu interés por aprender cosas. Miren, yo de mis pacientes, es bien curioso, y les voy a comentar porque ya los vi a ustedes y no está aquí la paciente de quien voy a hablar. Bueno, ella, esta paciente, tiene un doctorado en no sé qué cosa, de la universidad y bueno, todo así. Mucha carrera académica de fondo, ¿sí? Sin embargo, un señor que vende jugos allá por Oblatos tiene más cultura que ella, ¿sí? ¿Y por qué es? Por sus ganas de seguir aprendiendo y leyendo todos los días. Todo eso hace que tu cerebro sea más resiliente y tengas menor riesgo de Alzheimer. El cortisol es una de las sustancias que necesitamos para vivir, para estar alertas, para estar cuidándonos, para tener una respuesta adecuada de todo nuestro organismo, necesitamos descargar cortisol, ¿sí? En una situación extrema, por ejemplo, que vas caminando ahorita afuera y te sale un perro negro, tienes que hacer algo, ¿sí? Tienes que protegerte, tienes que atacar al perro, tienes que defenderte o subirte, a ver qué haces, ¿no? Pero te tienes que defender, ¿sí? Esa es una respuesta en donde la adrenalina y el cortisol participan y es una respuesta de estrés normal. Pero ¿qué pasa en aquellas personas que crónicamente viven estas situaciones de estrés, aunque no les salga el perro? ¿Recuerdan el perro o cualquier situación estresante de su vida? ¿Recuerdan? Y todos los días están descargando cortisol, 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 cortisol. Esas descargas crónicas de cortisol alteran el volumen del hipocampo, hacen que no funcione todo el eje del cortisol en el cuerpo y hacen que las personas progresen más rápidamente a Alzheimer. Incluso en la depresión puede haber niveles bajos o niveles altos de cortisol. Eso es una de las causas que hacen el estrés con la elevación crónica de cortisol, hacen que las personas tengan un cerebro más pequeño, que podamos tener un cerebro más pequeño a lo largo de nuestra vida. Y de aquí voy a copiar algo que un gerontólogo de Argentina, el doctor Juan Hitzing, escribió. Él decía que tenemos un lenguaje emocional, hormonal, en donde principalmente juega la serotonina y el cortisol. Ustedes la serotonina la conocen como la hormona del amor, la hormona de la felicidad, del placer. Cuando a alguien le dan antidepresivos es para elevar sus niveles de serotonina. Cuando alguien come plátano, chocolate, fresas y se ríe, tiene niveles altos de serotonina. Esa hormona participa en la regulación del sueño, del deseo sexual, del apetito, del crecimiento, muchas cosas buenas en nuestro cuerpo, ¿sí? Incluso las drogas como el LSD o las sustancias que tienen los hongos alucinógenos tienen que ver con la serotonina, activan la serotonina, ¿no? Y el cortisol, por su lado, es la hormona conocida como la hormona del estrés. Se sintetiza en las glándulas suprarrenales y participa en la regulación de la presión arterial, la retención de líquidos, el sistema inmune, los niveles de azúcar, etcétera, diferentes cosas. Y la más famosa de ellas es la cortisona. Bueno, la serotonina lleva a conductas S de serotonina. El cortisol lleva a conductas R. Conductas S de serotonina, como la sonrisa, la serenidad, el silencio, sabiduría, el sabor, el gusto, el sexo, el sueño. Conductas R, como el resentimiento, la rabia, la resistencia, decíamos esta inflexibilidad, los rencores, la represión, los reproches
Y todas estas conductas negativas que van haciendo que la persona tenga niveles más altos de cortisol. Bueno, las conductas S te pueden llevar a actitudes tipo A, como por ejemplo a tener un mejor ánimo, a ser apreciado, a apreciar a los demás, a sentir amor, a tener amistad y en general a un acercamiento entre las personas con la serotonina. Pero con la R, con las conductas R, llevas actitudes D, como la desolación, la desesperación, el desánimo, la depresión y en este caso la demencia también. Como usted dice, esta persona, su cuñado, hacía todo para prevenir el Alzheimer. ¿Qué hacía? Era sano, dormía bien, no se desvelaba, así, estaba en su peso. A lo mejor su alimentación no era buena, pero ajá. Miren, a veces hay que escarbarle un poquito más, ¿sí? Yo a los pacientes les pregunto cosas tan raras a veces, pero que son importantes para saber de sus emociones. Y les digo, bueno, ¿y usted cómo duerme? ¿Y usted qué sueña? ¿Y usted cómo llora? ¿Cuándo llora? ¿O por qué llora? ¿Hay resentimientos? ¿Hay rencores? ¿Cuáles son los miedos que tiene? Y todo ese tipo de preguntas es para investigar precisamente si el individuo, por ejemplo, tuvo algún rencor. Ahorita me estoy acordando de un paciente con Alzheimer, 2 años de evolución, él tenía como 68 años y tenía 2 años de jubilado. Pero el problema es que no fue jubilado porque él quiso, lo corrieron. Fue una jubilación injustificada, con una, ya sabe, de esas cosas que levantan falsos y que te corren y que de un día eres el gerente y al otro día no eres nadie y no te quieren ver. Y entonces esa humillación que traía, esa indignación que se la había guardado, pues probablemente, no le digo que haya sido la causa, pero probablemente tuvo mucho que ver con su desarrollo de demencia rápida en esa persona. Bien, punto número 9. Reserva cognitiva. Estábamos hablando de lo importante que es tener un acervo cultural. Si el Alzheimer se caracteriza por esa destrucción de toda nuestra información, imagínense ustedes que tienen una biblioteca que es su vida y en donde poco a poco se va consumiendo por polilla, se va consumiendo poco a poco cada uno de los libros, ¿sí? Bueno, si tienen una biblioteca chiquita, pues pronto se va a ver que se acabó. Sin embargo, si tienen una biblioteca como la de Alejandría, van a tardar años en observarse, en darse cuenta que hay algún problema. Y eso es a lo que nos referimos con reserva cognitiva. Como usted dice, siempre hay oportunidad para aprender. Sabemos que el cerebro se regenera y tiene la capacidad de aprender y de formar nuevas conexiones aún a los 85 años de edad. Así es que se puede aprender, se puede ir a la escuela, se pueden hacer cosas nuevas. El tener una reserva cognitiva te da más tablas, porque puede ser, por ejemplo, como mi paciente del día de hoy, un paciente con mucho bagaje cultural, pero que tiene un Alzheimer avanzado. Sin embargo, su conversación es como nadie nota que tiene Alzheimer, ¿sí? Porque tiene mucha cultura el señor y tiene muchas tablas. Le haces una pregunta y te la contesta, hasta te dice chistes y te cuenta refranes que aprendió muy en la antigüedad de su vida, ¿sí? Pero sin embargo le haces una pregunta diferente o lo pones a prueba como por ejemplo, a ver, dibújenme un reloj, ¿sí? Y ¿no? Se bloquean. Y ya no saben dibujar un reloj, ponen los números al revés, les faltan manecillas. Y eso, por ejemplo, es una prueba donde ahí los agarramos. Ay, sí,
como si fuera el alcoholímetro, ¿verdad? Ser bilingüe, participar en actividades estimulantes, leer y escribir más. Personas con Alzheimer que dejan de hablar. Puede ser una manifestación de la apatía. La apatía es una condición cerebral en donde el cuerpo es incapaz de mantener el interés por hacer cosas o por decir cosas. La apatía no es así como por ejemplo nosotros que decimos, ay no, hoy no tengo ganas de ir a la escuela, hoy no tengo ganas de ir a trabajar, soy medio apático. No, esa es nuestra decisión. Una persona con Alzheimer va disminuyendo su capacidad de hacer cosas nuevas, de hacer cosas diferentes, como ir a misa, por ejemplo, o de hablar con alguien, hay apatía. Y eso tiene que ver con disminución de la norepinefrina. Entonces, sabemos que para estimular nuestra reserva cognitiva debemos de ser más creativos, hacer cosas que nos mantengan felices, activos, participativos, y tal vez sea esa la razón por la cual Mick Jagger o Paul McCartney siguen como si fueran unos chavos, aunque tengan más de 70 años, ¿sí? Aprender un idioma diferente e irte a viajar, a conocer ese lugar de donde aprendiste el idioma, la cultura diferente, son cosas que son una explosión cognitiva para tu cerebro, ¿sí? Y 10º punto, yo creo que de los más importantes, es vivir el momento. Nuevamente, respira, concéntrate, presta atención a cómo entra el aire, vive el aquí y el ahora. Es lo que la gran mayoría de las religiones nos dice. Estás aquí, estás ahora. No tienes por qué preocuparte por el futuro, ni arrepentirte, ni sufrir por el pasado. Y eso se hace a través de la oración o a través de la meditación, las personas que quieran. La meditación y la oración son estados cerebrales neutrales, en donde no hay como esa actividad dirigida. O sea, tú no estás pensando, voy a hacer esto, va a pasar aquello, me hicieron el otro. Simplemente estás observando, respirando, poniendo atención. Y eso es lo que la gente luego llama estar con Dios. El momento de que tú agradeces, sinceramente, porque amanece y porque anochece, es un momento también de estar aquí y en el ahora, ¿sí? ¿Y quién dice eso? ¿Quién de ustedes se levanta y se acuesta diciendo, gracias Dios que amanecí, que no sé qué? Dicen que entre más grande la gente en edad y más sabia en cuestiones de humanidad, más humilde en este agradecimiento tan sencillo como que ya amaneció y ya anocheció. Observa sin juzgar y disfruta el momento. No dejes que el cuerpo se te haga viejo y que sin embargo tu joven vaya perdiéndose, ¿sí? No dejes que eso pase. Vivir el momento es uno de los 10 puntos y obviamente esto no viene en los libros de medicina, no viene en las revistas científicas de Alzheimer, ¿no? Esto es algo que he aprendido y es gracias a los maestros. Mis maestros, pues fueron mis maestros de medicina, pero cada día tengo un maestro o más diferentes que me enseñan grandes cosas de la vida. Por ejemplo, mis pacientes me han enseñado a no hacer lo que ellos han hecho, ¿sí? Digamos, bueno, ustedes saben que se pueden hacer muchas cosas que no deberían de hacerse, ¿sí? Simplemente como, por ejemplo, muchas personas se quejan al final de la vida de haber trabajado tanto, ¿sí? Es que doctor, yo la verdad es que ya, si hay algo de lo que me arrepentí, es de haberme sacrificado tanto por trabajar. Sé que era una situación económica difícil, pero hubiera podido salir adelante sin trabajar tanto. No vi a mis hijos
crecer, no vi a mi familia, no estuve con ellos, ahora estoy solo, ¿verdad? Sé que las emociones se enferman, emociones de las que quieran, que van hacia la ansiedad, que van hacia el miedo, que van hacia cualquier rencor, resentimientos, depresión, cualquier tipo de emociones, sé que nos pueden enfermar. También he aprendido que las herencias en vida son un problema, ¿sí? Dice mi amigo Pepe Valencia que si tú no viajas en boleto de primera fila, tus deudos sí lo harán. Así es que para algo es el dinero, para disfrutarlo. El Alzheimer es una enfermedad en donde la persona está, curiosamente, yo diría que en un grado espiritual más elevado que muchos de nosotros. Y eso es gracias a que han perdido la memoria, ¿sí? Todos de nosotros aquí, puede ser que estés ansioso, puede ser que ya te quieras ir, o que llegando a la casa no sabes qué vas a hacer para afrontar tal situación con tu familiar, o que mañana no sabes cómo vamos a hacerle para tal otra cosa, y que estés, pues como les digo, enfermándote. Y eso es que gracias a tu memoria. Gracias a tu memoria es que sufres. Gracias a mi memoria es que uno sufre, ¿sí? Así es que las personas que tienen Alzheimer están viviendo el presente. Estas personas, cuando les pregunta a uno, ¿cómo estás? La mayoría de las veces, ¿qué te dicen? Bien. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué te duele? Nada. Pues ya se les olvidó. Qué bueno, ¿no? La parte buena del Alzheimer es que se les olvidan algunas cosas. Viven el aquí y el ahora. Y es a ellos, a mis maestros, a quienes quiero dedicarles este último pues, aplauso o reconocimiento para terminar la charla y reconocer que gracias a ellos uno está aprendiendo a vivir el momento. Muchas gracias. Muchas gracias de verdad. Dieta, ejercicio, antioxidantes, diabetes, riesgo vascular, sueño, resiliencia, cortisol, reserva cognitiva y vivir el momento son cosas que podemos practicar siempre, en cualquier edad, en cualquier momento, en cualquier circunstancia. Ojalá que ustedes puedan llevar este mensaje a todos los demás en su casa y que logren lo que pues uno trata, ¿no? Mantenerse en salud. Mantenerse en salud quiere decir, en resumidas cuentas, ser feliz. Muchas gracias y los invito a la próxima conferencia de los cuales ya tienen información. Muy amables.